Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. ¿Cómo están? Bien, Gracias. Sonia, qué gusto de tenerte, como siempre, con mucho aprecio por tu trabajo periodístico. Y hoy NTR Jalisco, impreso en Guadalajara, da a conocer algo que nos resulta muy interesante porque es una de las pocas investigaciones que yo recuerde en las cuales se tienen testimonios directos de partícipes en casas o centros de manipulación intencional de redes sociales con sentidos políticos, en fin, lo que hoy ha publicado NTR. ¿Nos puedes compartir de favor, Sonia, lo que es la esencia de esta investigación? Sí, claro. En realidad hoy es la quinta entrega de un trabajo que presentamos desde la semana pasada, una investigación de mi compañero Lauro Rodríguez y yo sobre cuál ha sido la estrategia de comunicación de los gobiernos del Movimiento Ciudadano, no nada más a través de Indacom, que es una de las empresas que elaboran para ellos o que enseñan estrategias, sino también a través de Eusen y la Covacha. Son tres empresas, según los cheques que logramos encontrar a través de los años en los gobiernos del Movimiento Ciudadano y del mismo partido, que han cobrado 316 millones de pesos. Es decir, se les han pagado 316 millones, encontramos 660 cheques a favor de estas empresas. Y pues básicamente lo que hacen estas empresas es llevar la comunicación del gobierno del estado y un poco también la de los municipios, del Congreso y del partido, pero siguiendo las directrices y dándole prioridad a la figura del gobernador Enrique Alfaro. Lo que hoy presentamos, que es el cierre de esta investigación y que es este tema al que ustedes hacen referencia, es esta área oscura que también tienen estas empresas que, según nos confirmaban a través de más de una decena de testimonios de personas que fueron muy valientes al compartirnos esta información, es pues el otro trabajo desafortunadamente que se hace y también pagado con recursos públicos, que tiene que ver con la guerra sucia o con el posicionamiento pues de alguna manera artificial de temas y de tendencias en redes sociales. Esta área que ellos le denominan Machete es una oficina de Indacom, fue creada cuando fue la campaña de 2012, aunque su trabajo fue muy incipiente, pero se formaliza y se endurece en la campaña de 2015, cuando Enrique Alfaro fue candidato a alcalde de Guadalajara. Y uno de los ejemplos que nos citaban es una campaña que hicieron por la compra de unas tabletas en contra de quien era candidato a presidente municipal del PRI en Guadalajara, que ahora es el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, y que aparentemente lo que ellos decían es que había habido irregularidad en la compra de estas tabletas que se repartieron entre la población, cuando en su momento lo que justificaba el candidato es que, si bien él era el secretario de Planeación, Administración y Finanzas del gobierno del estado, en realidad eran tabletas que había comprado el gobierno federal y el Congreso de Jalisco nunca había tocado ese dinero. Pero bueno, al margen de estos pleitos que son tradicionales entre los políticos y más en una campaña, lo que nosotros encontramos es en estos testimonios que nos compartieron que estas oficinas, o esta oficina en particular, hace muchas cosas más. Por ejemplo, tiene sitios oficiales de información como si fueran medios de comunicación que generan información, que generan contenidos para tratar de luego generar tendencias. Es decir, no solo hacen guerra sucia, sino también son los aplaudidores del gobierno del estado o los que tratan de generar tendencias. Y una de las campañas que nos compartían también es la que tiene que ver con seguridad. Por ejemplo, después de este intento, que también lo ha tenido el gobierno federal, de decir las cosas han cambiado, la violencia disminuye, hay menos delitos, la gente no se la cree porque la gente está viviendo la violencia y se da cuenta de lo que está pasando. Entonces lo que hicieron a través de esta empresa fue generar una estrategia en la que le dicen a la gente, bueno, es cierto que hay más delitos, pero la diferencia es que nosotros los estamos deteniendo. Y entonces formalmente las detenciones, las fotos de los detenidos,
y a través de estos granjas de bots lo que hacen es compartir justamente las detenciones, pero en un tono como más fuerte, con palabras más fuertes, e incluso algunos videos en donde se percibe cuando la población hace linchamientos o cuando la policía hace detenciones como más llamativas. Es decir, no solamente son guerras sucias, sino también son parte de la estrategia de colocación de tendencias y de temas de parte del gobierno del Estado. Entrevistaron ustedes a varias personas, leía que algunos son egresados o estudiantes de ciencias de la comunicación. Sí, en realidad hay básicamente en estas empresas 3 perfiles, casi son todos jóvenes, que también tiene que ver con que ellos buscan innovación y buscan más frescura, y además pues supongo que también más control, ¿no?, sobre quienes pues van egresando y no han tenido muchos de ellos un trabajo formal. Y los perfiles principalmente que buscan son egresados de comunicación social, de mercadotecnia y de estudios políticos. ¿Cuál es el método que descubrieron? ¿Les van fijando ciertos temas para que luego ellos vayan colocando en una lista de cuentas? Lo que nos platicaba alguien que hacía parte de este trabajo es, hay una especie como de tablero. Ellos lo que tienen son estas, lo que conocemos como granjas de bots, que son un montón de cuentas creadas en diferentes momentos, incluso hay algunas que tienen muchos años, y lo que hacen ellos es tienen un tablero con la lista de mensajes a colocar y del otro lado las cuentas en las que los van a poner, y los van ubicando para no repetir el mismo mensaje. Sin embargo, es imposible tener tantos mensajes. Lo que sucede es muy fácil de identificar porque tienen mensajes en común, muchas palabras en común, y el enfoque del mensaje es el mismo. Además, mi compañero Lauro Rodríguez hizo una revisión con herramientas que te da el mismo Twitter para revisar las cuentas y encontrar más o menos las características de estas granjas de bots, que es pues que ninguno tiene la foto, por ejemplo, de quién es el dueño de la cuenta, como haríamos cualquiera que está dispuesto a dar la cara por lo que dice y lo que escribe. No tienen mensajes inspiradores, es decir, todos son soñadores, todos buscan una patria mejor, un mundo mejor, que los animalitos vivan, cosas de este tipo así muy motivadoras. Tienen nombres que no son de pila en el nombre de la cuenta, muchos son alfanuméricos, y ninguno tiene casi contenidos personales, es decir, solamente replican o retuitean, como se conoce, mensajes. Hay prácticamente 2 ejes fuertes, que uno es a favor de los gobiernos de MC y en particular del gobernador, y otro es en contra del gobierno federal y de Andrés Manuel López Obrador, el presidente. Termina entonces ya hoy esta serie de investigación periodística, Sonia Serrano. El material que recabamos sí se presenta hoy. Ha habido obviamente reacciones. Hoy, por ejemplo, una reacción que pues parece obvia fue la del rector de la Universidad de Guadalajara, que pues él lo que dice, yo ya había denunciado que esto me había pasado hace 5 años cuando fui candidato, y bueno, pues hoy queda ahí de manifiesto. Algunos académicos que también han manifestado lo delicado que es esto, porque desafortunadamente no todas las personas pueden verificar si es verdad o es mentira lo que se publica en internet o en cuentas de redes sociales, y la estrategia principal de estas cuentas es que de tanto repetir lo que escriben tiene que volverse creíble, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por el trabajo periodístico y muchas gracias por ayudarnos a compartirlo y a entenderlo en este programa, Sonia Serrano. Un saludo a ti y a los compañeros de NTR Jalisco. Gracias, Sonia. Al contrario, Julio, y creo que es algo que, digo, ya para cerrar, que sí, por favor, que todos lo hacen, pero creo que no podemos permitirlo, porque no nada más tiene que ver, creo que todos los periodistas, si tú vayas, que lo has vivido, este tema de los bots, pero también tiene que ver con muchas personas que hacen un trabajo muy importante en nuestro país, con defensores de derechos humanos que son muy valientes, con activistas que son muy valientes,
que han logrado frenar o han logrado evidenciar grandes injusticias en nuestro país. Y creo que parte de los medios es quitar ese velo para que esas personas no sigan haciéndole tanto daño a quienes buscan hacerle un bien al país, ¿no? Exacto, comparto totalmente. Pues muchas gracias, Sonia Serrano, y seguramente seguiremos en contacto con este u otros temas de trabajos periodísticos. Gracias, Sonia. Al contrario, Julio, muchas gracias a ti siempre por el espacio. Al contrario, gracias, hasta luego. Muchas gracias. Bueno, pues